Advertencia. La voz de este canal no es profesional, es un audiolibro amateur que busca que tanto tú como yo disfrutemos de la lectura. Sé que a veces no hay tiempo de leer, pero si vas en el transporte con audífonos, si estás lavando platos, te estás bañando, qué sé yo, soy tu ruido de fondo tal vez, disfruta mucho del siguiente capítulo. Capítulo 1. Por encima de la entrada principal de un edificio bajo que únicamente tenía 34 pisos, compacto y gris, se podían leer las palabras Centro de Incubación y Condicionamiento de la Central de Londres, y en un escudo, identidad, comunidad, estabilidad, que era el lema del Estado Mundial. La inmensa sala de la planta baja que estaba en su interior tenía una orientación hacia el norte. Era muy fría, pese al calor tropical que reinaba dentro y del verano que deambulaba más allá de los cristales. En contraste, una luz inclemente se filtraba a través de las ventanas, buscando ansiosamente alguna figura empalidecida o algún cuerpo cubierto de mortajas, resultado de las disecciones académicas, pero solo hallaba el níquel, el cristal y la porcelana brillante de un laboratorio. Lo frío e invernal respondía a lo frío e invernal. Los empleados que trabajaban en ese lugar llevaban las manos enfundadas en guantes de goma de un color cadavérico, muy pálido, y sus batas eran blancas. La luz era espectral, muerta, fría. Únicamente en los barriletes amarillos de los microscopios se conseguía un poco de vida. A lo largo de los tubos, ésta se deslizaba, untándose y formándose un delicado trazo luminoso que continuaba su retroceso hacia la parte inferior de las mesas de trabajo. Y mientras abría la puerta, el director dijo: "Y esta es la sala de fecundación". Cuando el director de incubación y condicionamiento, Dick, entró en la sala, 300 fecundadores, inclinados sobre sus instrumentos, estaban sumergidos en su trabajo. Apenas se podía escuchar el silencioso respirar de estas mentes lejanas que silbaban, no tarareaban, abstraídas y concentradas en su trabajo. Sonrosados e inexpertos, un grupo de estudiantes muy jóvenes recién ingresados iban nerviosos, casi abyectamente detrás del director, pisándole los talones. Todos llevaban un cuadernillo de notas en el que en cada ocasión que el gran hombre hablaba, garabateaban con rapidez, de forma directa de los labios de la propia ciencia. Se trataba de un enorme privilegio. Siempre el DIC de la Central de Londres tenía un inmenso interés en acompañar por los diferentes departamentos, de manera personal, a los alumnos recién ingresados. Simplemente para darles una idea muy general, les comentaba, y por supuesto, para realizar su trabajo de una manera inteligente, alguna idea general debían tener, aunque fuera breve, para lograr ser unos felices y buenos integrantes de la sociedad, porque como todo el mundo lo sabe, son los detalles los que llevan a la felicidad y a la virtud, mientras que las generalidades son consideradas intelectualmente como males necesarios. Los que forman la columna vertebral de la sociedad no son los filósofos, sino los que se dedican a la colección de sellos y a la marquetería. Con una leve amenaza, les anunció sonriéndoles: "Mañana comenzarán su trabajo seriamente, y tendrán entonces que apartar sus generalidades. Mientras tanto era un auténtico privilegio, directamente al cuadernillo de notas desde los labios de la propia ciencia. Los jóvenes seguían garabateando como dementes. El director, erecto, muy delgado y alto, caminó hacia el interior de la sala. De barbilla prominente y larga, sus dientes eran poco salientes, apenas cubiertos por sus labios llenos y carnosos cuando no estaba hablando. Joven, viejo, 30, 50, 55, no sería fácil decirlo. Bueno, en todo caso no era importante, en ese año de estabilidad. El 632 después de Ford no se le hubiese ocurrido a nadie preguntárselo. Empezaré por el inicio, dijo el director, y en sus cuadernillos de notas los estudiantes más celosos anotaron esos propósitos. Empieza por el inicio. Estas, indicó con su mano, son las incubadoras, y mientras abría una puerta aislante les enseñó varias hileras de tubos de ensayos con enumeración. Esta es la provisión de óvulos para la semana, explicó, los que deben conservarse a la temperatura de la sangre, al tiempo que los gametos masculinos, y cuando dijo esto abrió otra puerta, se deben mantener a 35 grados de temperatura en vez de 37, es decir, la temperatura normal de la sangre esterilizada. No engendran corderos los carneros envueltos en termógeno. Les ofreció una breve explicación del moderno proceso de fecundación, apoyado con tranquilidad sobre las incubadoras, al tiempo que los lápices corrían rápidamente por las páginas. Inicialmente habló, claro está, de los prólogos quirúrgicos. La operación es aceptada de manera voluntaria por el bienestar de la sociedad, sin dejar de referirse al hecho de que provee una bonificación que equivale al salario de 6 meses. Siguió con unas notas sobre la técnica para preservar los ovarios extirpados de manera que se desarrollen activamente y se mantengan vivos. Amplió varias consideraciones sobre la salinidad, viscosidad y temperatura óptimas. Después prosiguió con la explicación sobre el líquido en el que los óvulos maduros se conservan separados, y llevando a sus estudiantes a las mesas de trabajo, les enseñó cómo aquel líquido se retiraba de los tubos de ensayo en la práctica, cómo gota a gota se vertía sobre las placas del microscopio calentadas previamente. Después les habló cómo eran inspeccionados los óvulos que contenían
buscando posibles anomalías. Posteriormente los contaban y eran transportados a un recipiente poroso. Les enseñó cómo, y para ello los llevó a observar la operación, se sumergía ese recipiente en un caldo tibio que tenía a una concentración mínima de 100.000 por centímetro cúbico espermatozoides libres. Insistió, y como al transcurrir 10 minutos se retiraba el recipiente del caldo y su contenido se examinaba otra vez, y si varios de los óvulos continuaban sin ser fertilizados, era sumergido nuevamente, y de ser necesario, una vez más. Después les mostró cómo volvían a las incubadoras los óvulos fertilizados, donde esperaban los alfas y los betas hasta que eran envasados de manera definitiva, mientras que retiraban los gamas, deltas y epsilones al cabo de únicamente 36 horas, con el fin de ser sometidos al proceso Volkanovski. El proceso Volkanovski, repitió el director, y los alumnos subrayaron estas palabras en sus cuadernillos de notas. Lo normal es óvulo, embrión, adulto. Sin embargo, en este caso, el óvulo Volkanovskificado, retoña, se subdivide, se reproduce. Gracias a eso es posible obtener de 8 a 96 brotes, y cada brote se va a convertir en un embrión perfecto, y en consecuencia, cada embrión a su vez se transformará en un adulto completo. De esa manera es posible producir 96 seres humanos, donde antes únicamente se producía uno. Es el progreso, definitivamente. En esencia, concluyó el DIC, la Volkanovskificación es una serie de interrupciones en el proceso. El crecimiento normal se detiene y debido a una paradoja el óvulo responde reproduciéndose. Los lápices anotaron, responde reproduciéndose. Mostrando una banda que se movía lentamente, un portatubos cargado totalmente se metía a una amplia caja de metal, de cuyo extremo emergía otro portatubos completamente lleno. La máquina producía un zumbido muy débil. En cruzar la caja tardan 8 minutos, les comentaba. Lo máximo que los óvulos podían aguantar eran 8 minutos de intensos rayos X. Varios morían, el resto, los menos aptos, se dividían en dos. La mayor parte producía 4, varios 8, y todos iban otra vez a las incubadoras, donde comenzaban a crecer los brotes nuevos. Posteriormente, después de 2 días, se les sometía a un repentino enfriamiento que paraba su desarrollo. 2, 4 y hasta 8 nuevos brotes. A su vez, estos se fraccionaban echando nuevos brotes. Posteriormente se les suministraba una dosis de alcohol casi mortal, por lo que se subdividían otra vez, brotes de brotes de brotes, y después de lo cual se les permitía crecer tranquilamente, ya que podía resultar mortal otra interrupción en su desarrollo. En el transcurso de ese lapso, el óvulo original se había transformado en un número de embriones que fluctuaba entre 8 y 96. Un magnífico adelanto con respecto a la naturaleza, había que aceptarlo, mellizos idénticos, pero no en tercias o en pares, como en los viejos tiempos vivíparos, cuando accidentalmente un óvulo se dividía de vez en cuando, ahora, a un tiempo por docenas, a raudales. Sí, por montones, repitió el director, y como si estuviera repartiendo generosos dones, extendió los brazos. Por montones. No faltó uno entre los alumnos que fue lo suficientemente tonto para preguntar en qué radicaba la ventaja. ¡Joven! Exclamó el director, volviéndose hacia él con brusquedad. ¿Qué no te das cuenta? ¿No lo puedes comprender? Solemnemente levantó una mano. Una de las más grandes herramientas de la estabilidad social es el proceso Volkanovski. Una de las más grandes herramientas de la estabilidad social. Mujeres y hombres en grupos iguales, en serie. De un solo óvulo Volkanovskificado podrían provenir todos los trabajadores de una fábrica pequeña. En 96 máquinas iguales, trabajando 96 gemelos idénticos, expresó el director casi temblando de exaltación. Ya estamos seguros a dónde nos dirigimos. Por primera vez en la historia. Entonces repitió el lema universal. Identidad, comunidad, estabilidad. Grandiosas palabras. El problema estaría solucionado si se lograra Volkanovskificar infinitamente. Solucionado por gamas, deltas y epsilones idénticos producidos en serie sin diferencia alguna. Millones de gemelos similares entre sí. Por fin, aplicado a la biología, el principio de la producción masiva. Sin embargo, añadió el director, mientras sacudía la cabeza, no podemos Volkanovskificar de forma indefinida. El límite era 96 y un buen promedio era 72. Eso era lo máximo que se podía hacer con gametos del mismo macho y a partir del mismo ovario. Lo mejor, triste decirlo, que se podía hacer era fabricar tantos grupos de gemelos idénticos como fuese posible, e incluso esto presentaba inconvenientes, debido a que, siguiendo las vías naturales, para que 200 óvulos alcancen la madurez se requieren 30 años, y nuestra labor consiste en lograr la estabilización de la población en este instante, aquí y ahora. ¿De qué nos serviría producir gemelos con cuentagotas en el transcurso de 25 años? De nada, obviamente. Sin embargo, el sistema de Potsdam nos permite apresurar el proceso de la madurez, por lo que tenemos la certeza de obtener 150 óvulos maduros como mínimo en 2 años, cuando se fecundan y Volkanovskificaba, es decir, multiplicar por 72, se conseguía en 150 grupos de gemelos idénticos, una producción promedio de casi 11.000 hermanos y hermanas, y todo ello en el transcurso de 2 años.
y se puede lograr producir en algunos casos más de 15.000 individuos adultos de un solo ovario. Y volviéndose hacia un muchacho rubio y alto que entraba en ese instante, lo llamó. Señor Foster, ¿nos puede decir cuál es la marca máxima alcanzada por un solo ovario? En este centro, 16.012, respondió el señor Foster sin dudar. Tenía unos ojos azules muy vivos, hablaba muy rápido, y era notorio que sentía un intenso placer cuando citaba cifras. Sí, 16.012 en 189 grupos de gemelos idénticos, pero claro está, no es el máximo que se puede conseguir, siguió de forma atropellada. En varios centros tropicales, Singapur, por ejemplo, ha producido con frecuencia más de 16.500, y Mombasa ha alcanzado la marca de los 17.000. Por supuesto que esos sitios poseen muchas ventajas sobre nosotros, solo hay que ver cómo un ovario de hembra negra reacciona a la pituitaria. Para quienes no están habituados a trabajar con material europeo resulta sorprendente. No obstante, agregó riendo, al tiempo que sacaba el mentón retadoramente y en sus ojos brillaba el espíritu de pelea. Nos planteamos vencerlos, si podemos. Estoy ocupado ahora mismo en un maravilloso ovario delta menos. Tiene solo 18 meses de edad. Ha producido ya 12.700 hijos en embrión o decántados, y todavía se observa resistente. Conseguiremos vencerlos. Así me gusta, eso es, comentó el director y palmeó suavemente el hombro del señor Foster. Acompáñenos, venga, para que estos jóvenes disfruten de los beneficios de sus conocimientos especializados. Claro, con mucho gusto, dijo el señor Foster, sonriendo modestamente, y continuaron la visita. Todo era animación armoniosa y actividad ordenada en la sala de envasado. Cortados a la medida, trozos de peritoneo de cerda subían velozmente en elevadores pequeños, provenientes de los sótanos, específicamente del almacén de órganos. Un ligero zumbido, posteriormente un chasquido, y las puertas del elevador se abrían de repente. El forrador de envases únicamente tenía que estirar la mano, tomar el trozo, meterlo en el frasco, presionarlo, y antes de que el envase debidamente forrado por el interior estuviera fuera de su alcance, trasladado por la banda sin fin, otro zumbido, otro chasquido, y era arrojado desde las profundidades otro trozo de peritoneo, listo para ser deslizado dentro de otro frasco, el que seguía en esa procesión lenta que transportaba la banda. Los matriculadores estaban después de los forradores, todo progresaba. Los óvulos, uno a uno, se transfundían a unos recipientes más grandes desde sus tubos de ensayo. El forro de peritoneo se cortaba hábilmente, la mórula se colocaba en su lugar, se le añadía la solución salina y pasaba el frasco para llegar a los etiquetadores. Fecha de fecundación, grupo de Bokanovsky al que pertenecía, herencia, la totalidad de estos detalles iban del tubo de ensayo al frasco, pasaban a través de un orificio en la pared hacia la sala de predestinación social identificados con sus nombres. Son 88 metros cúbicos de etiquetas, dijo complacido el señor Foster cuando entró. Sí, que tienen toda la información que nos pueda importar, añadió el director, que todas las mañanas se ponen al día y todas las tardes se coordinan, los cuales representan la base de la totalidad de nuestros cálculos. Tantas personas de tal y tal calidad, comentó el señor Foster, distribuidas en cuales y tales cantidades, proporcionándonos en cualquier instante el porcentaje óptimo de decantación, que nos permite compensar con rapidez las pérdidas inesperadas. Veloz sustitución, repitió el señor Foster. Si supieran cuántas horas extras tuve que usar después del último sismo en el Japón, dijo, lo cual movió la cabeza y rió jovialmente. Los fecundadores reciben las cifras que les envían los predestinadores y les reponen los embriones que les piden, y, con el fin de ser predestinados con todo detalle, los frascos llegan aquí, para ser enviados hacia el almacén de embriones otra vez. Sí, precisamente a donde nos dirigimos en este momento. Abriendo una puerta, el señor Foster comenzó la marcha hacia una escalera que llevaba al sótano. Todavía la temperatura era tropical. El grupo penetró en un ambiente semi-iluminado con una luz vespertina. Al sótano lo protegían contra toda posible filtración de luz de dos puertas y un pasillo con una doble esquina. Los embriones son iguales a las películas fotográficas, dijo en tono ocurrente el señor Foster a la vez que empujaba la segunda puerta. Únicamente pueden resistir la luz roja. Lo comprobaron de inmediato, debido a que la penumbra en medio de la cual los alumnos observaban era ahora visible y rojiza como la oscuridad que se percibe en una tarde soleada con los ojos cerrados. Con sus hileras interminables de envases, los enormes estantes laterales resplandecían como adornos con rubíes, y en mitad de ellos los espectros enrojecidos de hombres y mujeres con los ojos amoratados se movían, y todos tenían los síntomas del lupus. El ligero zumbido de la maquinaria llenaba el ambiente. Señor Foster, facilítenos algunas cifras, dijo el director, que ya estaba cansado de hablar. Al señor Foster le fascinaba hablarles de cifras. 200 metros de ancho, 220 de largo y 10 de alto, señaló hacia arriba, igual que los pollitos cuando beben agua. Los estudiantes levantaron la mirada hacia arriba. Eran 3 estanterías, en la primera galería, en la segunda galería y a nivel del suelo. A lo lejos y perdiéndose en la oscuridad, la telaraña metálica de las galerías se ramificaba en todas direcciones. 3 espectros rojos seguían muy ocupados cerca de ellos, descargando de una escalera portátil unas damajuanas. La escalera procedía de la sala de predestinación social. En cualquiera de los 15 estantes podía ser colocado cada frasco,
Cada uno de esos estantes, aunque no eran visibles a simple vista, eran realmente un convoy que viajaba a una velocidad de 33 centímetros por hora, a 8 metros diarios, 267 días, en total 2136 metros, una vuelta al sótano a ras del suelo, otra en la primera galería, media en la segunda y luz de día en la sala de decantación la mañana del día 267, y la denominada existencia independiente partía de ahí. Solamente en ese tiempo, finalizó el señor Foster. Nos las hemos arreglado para hacer bastantes operaciones con ellos. Muchas, ya lo creo. Así me gusta, eso es, dijo nuevamente el director. Vamos a dar una vuelta. Señor Foster, cuénteles usted todo. Y el señor Foster les relató todo. Les comentó sobre el embrión que se desarrollaba en su nicho del peritoneo. Les invitó a que probaran la rica sangre artificial con que se nutría. Les reveló por qué era necesario estimularlo con tiroxina y placentina. Les habló del extracto de corpus luteum. Les explicó cómo era inyectado automáticamente el extracto a través de las mangueras, cada 12 metros desde 0 hasta 2040. Les habló de la dosis de la pituitaria, que lenta y paulatinamente eran administradas durante los últimos 96 metros del trayecto. Les detalló la circulación materna artificial conectada en cada uno de los frascos. En el metro 112 les mostró el depósito de sangre artificial, la bomba centrífuga que mantenía el líquido en permanente movimiento por toda la placenta y lo hacía pasar hacia el filtro de los desperdicios a través del pulmón artificial. Habló de la propensión del embrión a la anemia, a las inmensas cantidades que era preciso administrar del extracto de estómago de cerdo y de hígado de feto de potro. Les enseñó el sencillo mecanismo a través del cual, en el transcurso de los 2 últimos metros de cada 8, la totalidad de los embriones eran agitados a la vez para irlos habituando al movimiento. Mencionó el problema del denominado trauma de la decantación y les enseñó las precauciones que se toman para reducir al mínimo este peligroso problema del embrión envasado. Les habló sobre las pruebas de sexo realizadas en los alrededores del metro 200. Describió la manera de etiquetar un círculo para las hembras, una T para los varones y para los destinados a hermafroditas un signo negro de interrogación sobre fondo blanco. Porque, claro está, comentó el señor Foster, en la mayor parte de los casos viene a ser un estorbo la fecundidad. Sería suficiente para nuestros propósitos un solo ovario fecundado de cada 1200, pero es preferible poder elegir a placer y, naturalmente, es conveniente poseer un buen margen de seguridad. Por esta razón dejamos que se desarrollen con total normalidad hasta un 30% de embriones hembra. A los otros se les aplica cada 24 metros una dosis de hormona sexual femenina durante el resto del recorrido, y como resultado conseguimos seres decantados como hermafroditas, totalmente normales en su estructura, con excepción tuvo que aceptar que poseen una leve tendencia a que les salga barba, pero estériles, con lo que obtenemos una esterilidad completamente garantizada, lo cual conduce finalmente, continuó el señor Foster, fuera del reino de la simple imitación servil de la naturaleza para entrar de esa manera al mundo mucho más interesante de la invención del hombre. Entonces se frotó las manos. Es que ellos no se conformaban únicamente con incubar embriones, cualquier vaca lo podía hacer. Nosotros también condicionamos y predestinamos. Decantamos nuestros niños como personas socializadas, desde alfas hasta épsilones, como futuros excavadores o futuros, iba a decir futuros inventores del mundo, sin embargo se dio cuenta a tiempo y comentó, futuros directores de incubadoras. Con una sonrisa, el director agradeció el cumplido. Cuando esto ocurría, el grupo estaba pasando por el metro 320 del estante número 11. Un mecánico beta menos muy joven se encontraba ocupado con una llave inglesa y un destornillador, trabajando en la bomba de sangre artificial de una botella que estaba pasando, y el zumbido del motor eléctrico se hizo algo más grave cuando dio vuelta a las tuercas. Bajó más todavía y un poco más, un vistazo al contador de revoluciones, una última vuelta a la llave inglesa y finalizó su faena. Dio 2 pasos hacia atrás en la fila, y en la bomba del frasco siguiente repitió el mismo proceso. El número de revoluciones por minuto se reduce, explicó el señor Foster. La sangre artificial circula más lentamente, por ende, pasa por el embrión a intervalos más prolongados, y de esa manera le proporciona menos oxígeno al embrión. No existe nada como la insuficiencia de oxígeno para conservar a un embrión en una escala por debajo de lo normal, y se frotó las manos otra vez. ¿Y para qué desean conservar a un embrión en una escala por debajo de lo normal? Interrogó un ingenuo alumno. ¡Qué imbécil! Gritó el director, rompiendo su prolongado silencio. Pero es que no se le ha ocurrido pensar que un embrión épsilon debe poseer una herencia épsilon y también un ambiente épsilon. No se le había ocurrido, obviamente. El estudiante quedó confundido. Mientras más baja es la casta, dijo el señor Foster, se le suministra menos oxígeno. Después del esqueleto, el cerebro es el primer órgano que se afecta. Se obtienen enanos al 70% del oxígeno normal, y monstruos desprovistos de ojos a menos del 70%, que no poseen utilidad alguna, concluyó el señor Foster. Por el contrario, y su voz descendió hasta ser un murmullo,
Si lográramos descubrir una técnica para reducir la etapa de maduración, ¡vaya victoria! ¡Qué enorme beneficio para la sociedad! Piensen en el caballo, dijo. Todos pensaron. El caballo alcanza su madurez a los 7 años, el elefante a los 10, mientras que el ser humano todavía no está sexualmente maduro a los 13 años, y únicamente a los 20 logra su completo desarrollo. De ahí la inteligencia del hombre, fruto que se consigue lentamente. No obstante, en los epsilones, dijo el señor Foster, de manera muy acertada, no requerimos inteligencia humana. No la requerían, y tampoco la fabricaban. De ahí se desprende que la mente de un épsilon adquiere la madurez a los 10 años, y hasta los 18 el cuerpo del épsilon no es competente para el trabajo. Prolongados años de madurez improductiva. Si el desarrollo físico se pudiera apresurar hasta que fuera tan veloz, digamos, por ejemplo, como el de una vaca, ¡qué tremendo ahorro para la sociedad! ¡Qué tremendo ahorro! Susurraron los alumnos contagiados por el entusiasmo del señor Foster. Posteriormente se volvió más técnico, mencionó una coordinación endocrina normal, la cual era motivo de que los hombres crecieran poco a poco, y aseveró que esta normalidad era producto de una mutación germinal. Pero ¿sería posible destruir las consecuencias de esta mutación germinal? ¿Podían devolver al hombre Epsilon a la normalidad de los perros y de las vacas a través de una técnica apropiada? Este era el gran inconveniente, y casi estaba a punto de ser solucionado. Pilkington, en Mombasa, había obtenido individuos maduros sexualmente a los 4 años y plenamente desarrollados a los 6 y medio, un éxito científico, no obstante, socialmente inservible. Las mujeres y los hombres, y de 6 años, eran muy estúpidos para realizar las tareas de un épsilon, y el proceso era de los de la clase todo o nada, o no se conseguía ningún cambio, o ese cambio era todos los sentidos. Aún estaban experimentando para hallar el compromiso ideal entre adultos de 6 años y adultos de 20, pero no se había conseguido ningún éxito. Suspirando desconsoladamente, el señor Foster movía la cabeza. Su camino a través de la luz crepuscular rojiza les había llevado a las proximidades del metro 170 del estante 9. El estante 9 estaba cerrado a partir de aquel punto y los frascos finalizaban el resto de su viaje dentro de un túnel, que de vez en cuando presentaba interrupciones por unas hendiduras de 2 o 3 metros de anchura. El señor Foster explicó. Condicionamiento de temperatura. Eran túneles muy calientes sucediéndose con túneles muy fríos. En forma de intensos rayos X, el frío le hacía compañía a la incomodidad, porque en el instante de su decantación los embriones sintieron pánico por el frío. Se encontraban predestinados para emigrar a los trópicos, a ser metalúrgicos, tejedores de seda sintética o mineros. Posteriormente enseñarían a sus mentes a seguir lo que sus cuerpos les indicaban. Los condicionamos de forma que el calor no les cause sufrimiento, concluyó el señor Foster, y nuestros colegas de arriba les van a enseñar a quererlo. Y he aquí, indicó el director de manera sentenciosa, el secreto de la virtud y la felicidad, querer lo que uno debe hacer. Cualquier condicionamiento se dirige hacia esto, hacer que las personas quieran su ineludible destino social. Una enfermera en uno de los espacios entre 2 túneles metía una jeringa fina y larga en el contenido gelatinoso de un frasco que estaba pasando. Los alumnos y sus guías permanecieron callados mirándola durante unos instantes. Muy bien, Lenina, le dijo el señor Foster cuando finalmente la muchacha retiró la jeringa y se enderezó. Sobresaltada, la joven se volvió rápidamente. Se podía advertir que tenía una belleza poco común, a pesar de los ojos enrojecidos y del lupus. Henry, dijo con una sonrisa, inhibiendo una hilera de dientes coralinos. Dulce, dulce, susurró el director, y, dándole 1 o 2 pequeñas palmadas, recibió en cambio una sonrisa. ¿Qué hace? Interrogó el señor Foster, intentando adoptar un tono serio. La enfermedad del sueño y el tifus. Lo de siempre. En el metro 150 comienzan a ser inoculados los trabajadores para climas tropicales, explicó el señor Foster a los alumnos. Los embriones aún tienen branquias. Al pez lo inmunizamos contra las patologías del hombre del mañana. Después agregó volviéndose a Lenina. En la azotea, esta tarde, a las 5 menos 10, como siempre. Definitivamente deliciosa, dijo el director cuando se despidió, y con otra palmadita salió detrás de los estudiantes. Fieles de la próxima generación de obreros químicos eran sometidos en el estante número 10 a un tratamiento para habituarlos a soportar la clorina, el asfalto de plomo, la sosa cáustica. En aquel instante pasaban por el metro 1100 del estante 3, el primero de un grupo de 250 mecánicos de cohetes aéreos en embrión. A través de un mecanismo especial sus envases se mantenían en permanente rotación. Para poseer un mejor sentido del equilibrio, aclaró el señor Foster, es una tarea sumamente complicada el tener que realizar reparaciones en el exterior de un cohete en pleno vuelo. Cuando se encuentran parados, disminuimos la circulación hasta que casi mueren, y cuando se encuentran cabeza abajo, doblamos el flujo de sangre artificial. De esa manera empiezan a asociar esta postura con el bienestar. De hecho, únicamente son felices realmente cuando se encuentran en esa posición. Y ahora, continuó el señor Foster, me encantaría enseñarles algún condicionamiento verdaderamente interesante para intelectuales alfa más. En el instante número 5 hay un nutrido grupo de ellos. Es un nivel que está en la primera galería, gritó a 2 muchachos que habían empezado a ascender a la planta.
Probablemente se encuentren por los alrededores del metro 900, explicó. Hasta que el feto ha perdido la cola, no se puede hacer absolutamente nada sin ningún condicionamiento intelectual eficaz. Ahora vengan conmigo. El director miró su reloj. 10 para las 3, dijo. Ya no tenemos tiempo para los embriones intelectuales. Tenemos que ir a las guarderías antes de que los chiquillos finalicen su siesta vespertina. El señor Foster pareció decepcionado. Por lo menos una mirada a la sala de decantación, suplicó. Bueno, está bien, asintió el director muy compasivo y con una sonrisa, pero un vistazo únicamente. Capítulo 2. El señor Foster se quedó en la sala de decantación. El Dick y sus estudiantes entraron en el elevador más cercano, que los condujo hacia el quinto piso. El letrero de la entrada anunciaba guardería infantil, sala de condicionamiento neopavloviano. Entonces, el director abrió la puerta. Entraron en una enorme sala vacía, soleada y muy alegre, porque toda la pared era de cristal, orientada hacia el sur. Vestidas con pantalón y chaqueta de uniforme, de viscosilla blanca, los cabellos escondidos de manera higiénica bajo cofias blancas, 6 niñeras estaban ocupadas disponiendo en el suelo floreros con rosas en una fila muy larga. Inmensos jarrones llenos de flores, miles de pétalos sedosos y suaves igual que las mejillas de muchos ángeles, ángeles que bajo esa luz resplandeciente no se veían arios y rosados, sino también mexicanos y chinos y hasta lívidos como la muerte o la postrera blancura del mármol o colocados a la fuerza de soplar en trompetas celestiales. Cuando el Dick entró, las niñeras se cuadraron rígidamente. Dispongan los libros, ordenó el director secamente. Las niñeras acataron la orden en silencio. Los libros fueron debidamente alineados entre los vasos de flores. Una fila de libros para niños se revelaron invitadores, mostrando alguna imagen pintada alegremente de animales, aves o peces. ¡Que pasen los pequeños! Las niñeras se apresuraron a abandonar la sala y volvieron después de 1 o 2 minutos. Cada una empujaba una especie de pequeño carro de té muy alto, con 4 rejas de tela metálica, en cada uno de los cuales había un pequeño bebé de 8 meses aproximadamente. Todos ellos eran idénticos, un grupo Bobanovsky, obviamente, y como correspondía a la casa Delta, todos tenían un traje de color caqui. Colóquenlos en el suelo. Descargaron los carritos. Y ahora colóquenlos de manera que puedan mirar los libros y las flores. Los bebés se quedaron callados y empezaron a arrastrarse hacia esos bultos de colores muy vivos, esas formas brillantes y alegres que eran muy atrayentes para ellos. Cuando se aproximaban, el sol se nubló. Como a impulsos de una pasión interna, las rosas parecían encenderse. De las brillantes páginas de los libros pareció brotar una existencia nueva. Llegaron llantos de exaltación, gorjeos y grititos de placer de las filas de chiquillos que gateaban. Entonces el director se frotó las manos. Maravilloso, exclamó, ni hecho intencionalmente. Los más rápidos y ágiles ya habían alcanzado su meta. Sus pequeñas manos se extendían, arrogaban las páginas pintadas de los libros, inseguras palpaban, agarraban, deshojaban las rosas. El director esperó verles a todos festivamente entretenidos. Entonces dijo: Presten atención, y dio la señal alzando la mano. La niñera jefe, que estaba parada al lado de un panel de mandos en el extremo opuesto de la sala, accionó una palanca muy pequeña. De inmediato se produjo una violenta reacción. Una sirena comenzó a sonar en tono agudo, enloquecedoramente. Sonaron penetrantes timbres de alarma. Sobresaltados, los bebés comenzaron a llorar. En sus caritas apareció el pánico. Y ahora, gritó el director, porque el escándalo era ensordecedor. Ahora vamos a pasar a reforzar la enseñanza con una descarga eléctrica muy pequeña. Volvió a hacer otra vez una señal con la mano, y la niñera jefe bajó otra palanca. Súbitamente los chillidos de los niños cambiaron de tono. En los gritos agudos, espasmódicos que emergían de sus labios había algo casi demencial. Sus pequeños cuerpos se retorcían y se ponían rígidos, como obedeciendo a los tirones de hilos invisibles. Sus extremidades se agitaban. Toda esta zona del suelo se puede electrificar, dijo el director a manera de explicación. Pero ya es suficiente, e hizo una nueva señal a la niñera. Todo finalizó. Los timbres callaron y hasta perderse en el silencio, el sonido de la sirena fue descendiendo de tono. Los pequeños cuerpos rígidos y convulsos se relajaron, y lo que había sido el llanto y los gritos de unos chiquillos atemorizados se transformó nuevamente en un llanto, dentro de los límites de un temor normal. Muéstrenles las flores y los libros otra vez. Las niñeras obedecieron las órdenes, pero ante la proximidad de las rosas, a la sola presencia de las alegres y llenas de colores imágenes de los gallos, las ovejas y los gatitos, los pequeños se alejaron aterrorizados, y el volumen de su llanto aumentó nuevamente. Observen, dijo el director en tono victorioso, observen. En la mente de aquellos pequeños ya se encontraban fuertemente vinculados entre sí los libros y los ruidos fuertes, las flores y las descargas eléctricas, y ya formarían una asociación perenne después de 200 repeticiones de la misma o similar lección. La naturaleza no puede separar lo que el hombre une. Van a crecer con lo que los psicólogos denominan frecuentemente un pánico instintivo hacia las flores y los libros. Son reflejos condicionados por siempre. Han sido vacunados para toda su vida contra la botánica y los libros.
El director se dirigió a las niñeras. Ya se los pueden llevar. Aún sollozando, los niños con trajecitos de color caqui fueron devueltos en los carritos otra vez y retirados de la sala, dejando tras de sí un silencio muy agradable y una estela de olor a leche agria. Uno de los muchachos levantó la mano, pese a que sabía a la perfección que no se podía permitir que los miembros de una casta baja desperdiciaran el tiempo de la comunidad en libros, ya que siempre había el riesgo de que leyeran algo inadecuado que pudiera arruinar uno de sus reflejos condicionados. No obstante, bueno, no podía comprender lo de las flores, porque era preciso tomarse la molestia de hacer a los deltas psicológicamente poco capaces su amor por las flores. El Dick explicó con paciencia. Si se incitaba a los pequeños a llorar a la vista de una flor, era obedeciendo a una política económica superior. No hacía demasiado tiempo, cerca de un siglo, habían sido condicionados los gamas, los deltas y hasta los epsilones para que les gustaran las flores especialmente, y toda la naturaleza en general. La intención entonces radicaba en forzarlos a salir al campo en todo momento, con la finalidad de que consumieran transporte. ¿Y no lo hacían? Preguntó el alumno. Sí, respondió el Dick, pero únicamente el transporte. Los paisajes y las prímulas, explicó, poseen una enorme desventaja. Son gratuitos. El amor a la naturaleza no provee trabajo a las fábricas. Cuando menos entre las castas inferiores, se tomó la decisión de abolir el amor a la naturaleza, quitarles el amor a la naturaleza, pero no la predisposición al consumo del transporte, porque claro está, era preciso que continuaran deseando ir al campo aunque lo detestaran. La dificultad radicaba en encontrar una razón económica más poderosa para consumir transporte que el simple apego a la naturaleza, y la hallaron. Condicionamos a las clases inferiores de manera que detesten el campo, concluyó el director, pero paralelamente las condicionamos para que amen los deportes al aire libre. Velamos a la vez para que todos estos deportes requieran la utilización de aparatos complicados. De esa manera, aparte de transporte, consumen también artículos manufacturados. Este es el motivo para las descargas eléctricas. Comprendo, dijo el alumno, y se quedó callado, mudo de admiración. El silencio se alargó. Más tarde el director, aclarando su voz, comenzó. Cuando nuestro Ford estaba aún en el mundo, hace ya un tiempo, existió un niño que tenía por nombre Reuben Rabinovich. Reuben era hijo de padres que hablaban polaco. Usted conoce lo que es el polaco, naturalmente. Sí, una lengua muerta, como el alemán y el francés, dijo para demostrar sus conocimientos otro alumno. ¿Y también conocen lo que es un padre? Interrogó el Dick. Se produjo un silencio incómodo. Varios jóvenes se ruborizaron. Aún no habían aprendido a distinguir la importante, pero frecuentemente muy tenue distinción entre ciencia pura y obscenidad. Finalmente uno de ellos logró tener el valor suficiente para alzar la mano. Las personas antes eran, titubeó, se ruborizó otra vez. Bueno, eran vivíparos. Exacto, muy bien, dijo el director ratificando. Y cuando los chiquillos eran decantados, cuando nacían, le corrigió. Bueno, pues entonces los padres eran, es decir, no los niños, desde luego, sino los demás. El pobre joven se había metido en un auténtico aprieto. Abreviando, dijo el director, los padres eran la madre y el padre. Esa obscenidad, que era genuina ciencia, cayó como una verdadera bomba en el silencio de los jóvenes que desviaban las miradas. La madre, repitió, en voz alta el director para que los penetrara la ciencia, y acomodándose en su silla, dijo con gravedad: sé que estos hechos son repulsivos, pero la inmensa mayoría de los hechos históricos lo son. Pero volvamos al niño Reuben, en cuyo cuarto, una noche, su padre y su madre, por descuido dejaron la radio encendida. Porque ustedes deben recordar que en esas épocas de grotesca reproducción vivípara los pequeños no eran criados en los centros de condicionamiento del Estado, sino por sus padres. Al tiempo que el niño dormía, la radio de repente comenzó a transmitir un programa desde Londres, y al día siguiente por la mañana, con gran sorpresa de su y los jóvenes más osados sonrieron entre ellos. Reuben se despertó repitiendo cada una de las palabras de un extenso discurso pronunciado por ese curioso escritor antiguo, uno de los pocos autores cuyas obras se han autorizado que lleguen hasta nosotros, George Bernard Shaw, quien, de acuerdo con la tradición de ese tiempo, hablaba de su propia obra. Para los guiño y sonrisa del niño de Reuben, este discurso era naturalmente incomprensible, y pensando que su pequeño se había vuelto loco repentinamente, buscaron a un doctor. Por fortuna, éste dominaba el idioma inglés y reconoció el discurso que la noche anterior Shaw había radiado, entendió el significado de lo ocurrido y mandó una comunicación acerca de ello a las publicaciones médicas. De esa manera, el principio de la enseñanza durante el sueño o hipnopedia quedó establecido. El Dick hizo una breve pausa. Había sido descubierto el principio, pero tuvieron que transcurrir años, bastantes años, antes de que se le diese una aplicación útil a ese principio. El caso del niño Reuben ocurrió solo 23 años después de que nuestro Ford lanzase su primer modelo T al mercado.
Cuando dijo estas palabras, el director hizo la señal de T sobre su estómago y todos los alumnos, con respeto, le imitaron. Y no obstante, arrebatadamente los alumnos garrapateaban. La hipnopedia fue usada oficialmente por primera vez en 214 DF, pero ¿por qué no antes? Dos motivos. A. Estos experimentos iniciales, afirmó el DIC, estaban siguiendo una pista falsa. Los investigadores pensaban que la hipnopedia se podía transformar en un instrumento de educación intelectual, pero voy a narrar un ejemplo que marca la equivocación. Un niño duerme sobre su costado derecho, con la mano derecha colgando fuera de la cama y su brazo estirado. Una voz habla con suavidad a través de una rejilla, redonda, hecha en el lado de una caja. El río más largo de África es el Nilo, y de todos los ríos del mundo es el segundo en longitud, únicamente superado en longitud por el Missouri y Mississippi. Y en cuanto a lo ancho de su cuenca, que se extiende a través de 35 grados de latitud, el Nilo es el más importante de todos los ríos del mundo. Se le pregunta la mañana siguiente, ¿sabes cuál es el río más largo de África, Tommy? El niño lo niega con un movimiento de su cabeza. Pero, ¿acaso no recuerdas algo que comienza el río más largo de África es el Nilo? El río más largo de África es el Nilo, y de todos los ríos del mundo es el segundo en longitud. De sus labios brotan las palabras a raudales, únicamente superado en longitud por bien. Entonces, dime, ¿cuál es el río más largo de África? La mirada parece vacía de expresión. No lo sé. Pues es el Nilo, Tommy. El río más largo de África es el Nilo, y de todos los ríos del mundo, Tommy, ¿cuál es el río más largo del mundo? No lo sé, llora. Según explicó el director, este llanto desalentó a los primeros investigadores. Se abandonaron los experimentos, no se intentó nuevamente enseñar a los pequeños la longitud del Nilo durante el sueño, de forma muy atinada. No es posible aprender una ciencia a menos que se conozca de qué se trata. Por el contrario, debían haber empezado por la educación moral, dijo el director, al tiempo que se los conducía hacia la puerta. Los alumnos caminaban tras él, garrapateando sin cesar mientras llegaban hasta el elevador. Sí, la educación moral, que no debe ser racional bajo ninguna circunstancia. Guarden silencio, susurró un altavoz, cuando en el piso 14 salieron del elevador y guarden silencio, repetían incansables los altavoces colocados en todos los pasillos e intervalos. Sin darse cuenta, los alumnos e incluso el propio director comenzaron a andar de puntitas. Sí, ellos eran alfas, claro está, pero también los alfas han sido condicionados. Silencio, silencio. En todo el piso 14º el aire temblaba con aquella orden terminante. Unos 50 metros caminando de puntitas los condujeron frente a una puerta que el director abrió con cautela. Atravesando el umbral, entraron en la penumbra de una habitación cerrada. Junto a la pared se alineaban 80 camas pequeñas. Se podía escuchar una respiración regular y tenue, y un susurro incesante como de voces muy lejanas que murmuraban a la distancia. Cuando entraron, una niñera se puso en pie y se cuadró ante el director. Dígame, ¿cuál es la elección de esta tarde? Interrogó éste. Tuvieron sexo elemental durante los 40 minutos iniciales, respondió la niñera, pero pasaron ahora a la clase de conciencia elemental. Lentamente, el director se trasladó a lo largo de la extensa hilera de pequeñas camas. 80 niños y niñas, sonrosados y relajados por el sueño, dormían respirando con suavidad. Debajo de cada almohada, que escuchaba un susurro. El Dick se detuvo e, inclinándose sobre una de las camitas, escuchó con atención. ¿Me dice clase de conciencia elemental? Dijo el director. Vamos a escucharla por el altavoz. Un altavoz sobresalía de la pared al extremo de la sala. El director se aproximó a él y accionó un interruptor. Todos tienen trajes de color verde, dijo una voz clara y suave, comenzando en mitad de una frase. Y los niños Delta tienen trajes color caqui. Oh, no, yo no quiero jugar con niños Delta, y los epsilones son todavía peores. Son tan bobos que no saben leer o escribir. Visten además de un color negro muy feo. Es un color repulsivo. Estoy muy contento de ser un beta. En ese instante se produjo una pausa muy breve. La voz continuó. Los niños alfas tienen trajes color gris. Son más inteligentes, por eso trabajan más fuertemente que nosotros. Realmente me alegro mucho de ser beta, porque no tengo que trabajar tanto, y aparte de eso, nosotros somos mejores que los deltas y los gamas. Los gamas son bobos. Todos tienen trajes de color verde, y los niños delta son de color caqui. Oh, no, yo no quiero jugar con niños delta, y los epsilones son todavía peores. Son tan bobos que no. En ese momento, el director cerró el interruptor. La voz cayó. Únicamente un susurro continuó murmurando desde debajo de los 80 almohadas. Aún se los van a repetir 40 o 50 veces antes de que despierten, y será igual en la sesión del jueves y nuevamente en la del sábado, durante 30 meses, 120 veces, 3 veces por semana. Posterior a ello, pueden pasar a otra lección más avanzada. Descargas eléctricas y rosas, el caqui de los deltas y un vaho pestilente, indisolublemente vinculados entre sí antes de que el chiquillo aprenda a hablar. Sin embargo, el condicionamiento sin palabras es algo muy grotesco. No se pueden hacer diferencias más delicadas, no se pueden inculcar formas de conductas más complejas. Para esto se requieren las palabras, pero palabras sin razonar.
Esto es la hipnopedia, en definitiva. Representa la fuerza socializadora y moralizadora más grande de toda la historia. Los alumnos lo notaron en sus cuadernillos, en forma directa de labios de la propia ciencia. El director maniobró nuevamente el interruptor. Más inteligentes, decía la voz suave, inalcanzable e insinuante con su amable murmullo. Realmente me alegro mucho de ser beta, porque, no cayendo exactamente como gotas de agua, pese que el agua ciertamente puede agujerear el granito más duro, más bien como gotas de lacre derretido, gotas que se fijan, que se adhieren, que se añaden a eso encima de lo cual caen, hasta que al final la roca se transforma en un bloque rojizo muy sólido. Posteriormente, la mente del niño se convierte en esas sugestiones y la mente del pequeño es la suma de estas sugestiones, y no únicamente la mente del pequeño, sino después también en la del adulto, y lo van a acompañar en el transcurso de toda su existencia. La mente que juzga, desea y toma decisiones, formada por la sumatoria de estas sugestiones. Y son nuestras estas sugestiones, casi gritó el director con orgullo. Sugestiones del Estado. Y dio un puñetazo encima de la mesa. Consiguientemente, se volvió de repente porque un rumor lo interrumpió. Oh, Ford, dijo hablando en voz baja, ya desperté a los chiquillos.